Niños de Solomon King Christian School, soy su maestro Freddy Villamizar y hoy vamos a estar hablando del perdón. Esta es la clase de cívica. Comencemos. El perdón. Ustedes están muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular las deudas que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses 2:13-14. Hay algo que debemos preguntarnos todos. ¿Alguna vez hemos cometido algún error tan grande que lo único que pensamos es en la fantasía de regresar el tiempo? ¿Hay esperanza? Bueno, vamos a hablar entonces del pan y al vino. A nadie le gusta admitir que ha fallado. Culpar a los demás es algo tan antiguo como Adán y Eva. El pecado es nuestro propio error. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por todas nuestras acciones. Y esto lo podemos ver en Hebreos 4:13. Escapa del sentimiento de la culpa. Pasos para experimentar el perdón. Número 1, admitir que hemos fallado. Número 2, confesar nuestros pecados. En la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Poner de nuestra parte dominio propio para que no volverlo a cometer, y un deseo de nuestra parte para dejar de pecar, fuerza de voluntad. Pero existen excusas comunes, como por ejemplo, sucedió hace tiempo que ya casi lo olvidé. No creo que estuviera mal lo que hice, no me siento culpable. ¿Es culpa de quién? El culpable es. Las circunstancias me obligaron. Y estas son excusas comunes que podemos encontrar hoy en día en nosotros y en personas de cualquier parte del mundo. Pero hay una buena noticia. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y cuando lo hagamos, Dios nos perdonará y purificará y nos limpiará. Dios no solo quiere que reconozcamos nuestros pecados, sino que quiere que reconozcamos y aceptemos su perdón por nuestros pecados. Hay algo muy importante y una noticia muy buena que debemos saber, es que la muerte de Cristo en la cruz es la base para nuestro perdón. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Lejos de Dios. Cuando pecamos, creamos una barrera entre nosotros y el Dios perfecto y santo. Por ejemplo, David dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no habría escuchado. Salmos 66:18. Si no hubiera reconocido, dejado su pecado, entonces David en ese momento, si él hubiera decidido esconderlo en su corazón, jamás habría podido saber ni gozado de los beneficios del perdón. El Señor no habría escuchado cuando oraba. Entonces es importante que podamos confesar y entregar todas nuestras cargas y culpas a Dios. Por eso es importante que podamos experimentar el perdón de Dios. ¿Cuál es la clave? Después de la confesión te das cuenta de que ya no existe ese muro que levantaste entre tú y Dios. El Señor requiere la confesión del pecado para nuestro beneficio, a fin de que siempre podamos tener, conocer y experimentar una vida limpia a través de su amor y perdón. Entonces el perdón lo incluye todo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Los cubrió todos. Un Dios infinito puede hacer borrón y cuenta nueva de una vez y por todas, para siempre. No olvides, tenemos a alguien que está delante de Dios intercediendo a nuestro favor y a cada momento, cuyo nombre es Jesús. Entonces, por medio de Jesús podemos tener lo que es un expediente limpio. Recordatorio poderoso. Fue lo que hizo
Jesús en la cruz por mis pecados, con mis pecados. O sea, Él pagó por mi perdón. Limpió mi expediente, canceló mi deuda e hizo posible que estuviera reconciliado con Dios. Perdona nuestras equivocaciones pasadas, las presentes y hasta cada uno de nuestros pecados futuros. Su muerte lo cubre todo. Ajá. Liberado de culpas. Él echó nuestras transgresiones como lejos del oriente del occidente. Salmo 103:12. No se puede medir. Esta distancia no tiene frontera, es infinita. Él nos ha liberado de la culpa, o sea, liberados de la culpa. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Hebreos 10:17. Cuando Dios nos perdona, queda todo olvidado y somos nuevos. Y es algo inexplicable. Porque Jesús no vino a salvar a los justos, sino vino a salvar a los pecadores. Entonces, algo muy importante que debemos saber es perdonarnos a nosotros mismos. Perdónate a ti mismo. No olvides los 3 primeros pasos. Aceptar el pecado, confesar el pecado y recibir el perdón de Dios. Pero perdonarnos a nosotros mismos puede ser lo más difícil de todo. Comprendo lo que Jesús hizo por mí y lo acepto. En cambio, sigo siendo y sintiéndome que debo hacer algo para poder perdonarme a mí mismo. No solo debes reconocer el perdón de Dios, sino que también debes perdonarte a ti mismo. Parece que tenemos unos requisitos más elevados para perdonarnos que los que pide Dios. Entonces, cuidado, no permitas que las respuestas de otras personas controlen tu relación con Dios. No permitas que las circunstancias dominen tu actitud. No permitas que el pasado te ate de tal manera que no progreses en un presente distinto. No permitas que las obras muertas maten las nuevas oportunidades. Importante, repaso, acepta el error, confesarle a Dios siempre tus errores, recibir el perdón, ser perdonado y sentir el perdón. Al no perdonarnos, estamos dando por sentado que la muerte de Cristo en la cruz no fue lo suficientemente poderoso, absoluto ni eterno para cubrir nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula número 1 para la solución del conflicto? El perdón. Porque hay que perdonar. Entonces, es importante que sepamos que hay que perdonar y por qué hay que perdonar. Se nos ordena que también perdonemos a las demás personas, que aprendamos a perdonar a los que han hecho daño contra nosotros y contra nuestra vida. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Porque si perdonamos a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Mateo 6:14. Entonces, ¿por qué hay que perdonar? Si nos negamos a perdonar a alguien que nos ha hecho mal, Dios sabrá que nuestra propia confesión de pecado es poco menos que genuina. La única manera que tienes de sanar esa herida que no sanará por sí sola es perdonando también a la otra persona que te lastimó. El perdón sana tus recuerdos a medida que cambia la visión de tu memoria. Obstáculos para el perdón. Un obstáculo que podemos encontrar para el perdón son la inseguridad, guardar resentimientos, temor, autocompasión, la ira y el fracaso. Puedo perdonar, pero no puedo olvidar. El olvido no quiere decir que no puedas recordar la situación. Más bien significa que ya no te controla el dolor ni el deseo de responder con la misma moneda. Entonces, los obstáculos para el perdón que encontramos comúnmente son el orgullo, esa persona no me hace falta, puedo continuar sin esa relación, el juicio, el perdón se desperdiciará en una persona así, la venganza, queremos que esa persona sufra como nosotros hemos sufrido para que sienta lo que nos hizo. Pero Jesús dice, la Biblia nos enseña que mía es la venganza y yo pagaré. Hebreos 10:30. La falta de fuerza, el perdón debe ser más fuerte que el odio. Recuerda que Jesús también perdonó a sus adversarios. Bueno, niños, van a realizar la siguiente tarea. Van a realizar en su cuaderno un cuestionario respondiendo las siguientes preguntas. Número 1, la importancia de perdonar, pedir perdón y perdonarnos.
Número 2, ¿qué pasa cuando guardamos rencor? Número 3, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el perdón de Dios? Y número 4, van a escribir 3 versículos que hablen sobre el perdón. La respuesta debe llevar mínimo 4 líneas. Dios les bendiga y hasta la próxima clase.